Comienzo de año complicado, los activos de países emergentes están recuperando posiciones al tiempo que los inversionistas se mantienen alerta a los próximos movimientos de la Reserva Federal de Estados Unidos. Hablamos ahora de las perspectivas para este sector con la ayuda de Sergio Trigo Paz, director de deuda para mercados emergentes en la gestora BlackRock. Él se encuentra en las oficinas centrales de Bloomberg en Londres. Sergio, ¿qué tal? ¿Qué perspectivas tienes para el sector de renta fija en los mercados emergentes y cuáles son los mayores riesgos hacia adelante? Bueno, las perspectivas cuando un mercado ha tenido un rally de más o menos 15% en deuda externa o local, es muy difícil porque tenemos muchos clientes que nos preguntan, bueno, ¿qué hago ahora? ¿Entro, salgo, voy a aumentar la posición? Y lo que les decimos es que primero tienen que entender lo que está pasando. En febrero el mercado se dio la vuelta porque había una pausa en la política monetaria de Estados Unidos y había un estímulo en China, Japón y Europa mediante QE. Entonces eso le dio un poco al mercado de renta fija una pausa en esa apreciación del dólar. Segundo, había un bottom, quiere decir un piso en el precio del petróleo y en commodities que nos hacía pensar que iba a subir. Entonces en ese momento era compre cualquier cosa en mercados emergentes porque es un inflection point, un punto de inflexión. Ahora llegamos a julio y ahí vimos que la Fed siguió dovish, que los fundamentos esta vez ya estaban dando unos datos positivos en todos los países emergentes y el petróleo ya estaba llegando a niveles de 50, que eso es lo que hace generalmente que la mayor parte de los inversionistas que tienen lo que se llama rational para invertir. Entonces, lo que les dio el impulso para tirarse al mercado emergente después de Brexit fue el hecho de que las tasas negativas ya les estaba comiendo mucho income y tenían que ir a comprar emerging markets. Entonces ahí vimos que plata entró en nuestros fondos pasivos y activos, entonces no había selección, era comprar cualquier cosa. Y a futuro, ¿qué viene, Sergio? Ahora lo que vemos en septiembre de aquí a finales de año y el año próximo, vemos que el inversionista tiene que darle mucha énfasis en la selección. Ustedes se acuerdan de los Fragile Five, de los 5 países frágiles, estaban delante de nuestras narices cuando Bernanke hizo el famoso tapering. Pero nadie los quería ver porque todo el mundo compraba emerging markets de una manera indiscriminada. No les importaba, había que comprar. Entonces, lo que no queremos recomendar a nuestros clientes es decirles entren en todas partes. Es el momento de seleccionar los créditos, de saber en qué países meterse, en qué países no meterse. Entonces un poco el alpha y el active management que ahora tiene que tener más énfasis que comprar el index y sentarse. Eso es un poco. Segundo, en términos de return, lo que vemos es que mercados emergentes de renta fija puede absorber una subida de tasas gradual de la Fed. Es, creo, una de las clases de activos que tiene todavía buenas tasas de interés para poder absorber. Segundo, los fundamentos siguen mejorándose. Y tercero, esas tasas negativas siguen empujando esa emigración de fondos de pensión, de gente que tiene ahorros hacia los países emergentes. Entonces, todo eso es positivo y va a dar unas tasas de retorno entre 5 y 10%, siempre y cuando la Fed haga un movimiento gradual. El momento que se mueve la duración un poco de manera violenta, que es el riesgo que le vemos, ahí yo creo que todo lo que es renta fija va a estar un poco más sacudido. ¿Cuáles son tus sectores y activos preferidos en estos momentos en cuanto a mercados emergentes, Sergio? Bueno, generalmente lo que se ve en un ciclo es que los buenos alumnos de la vez pasada son los que terminan siendo los malos alumnos de la próxima época de volatilidad. Entonces, cuando recomendamos a los clientes de seleccionar los créditos, una manera de ver es quiénes eran los malos alumnos, porque ahora
tuvieron presión para hacer reformas y para moverse. Entonces, entre los cuales vemos todos los países que exportan petróleo, que han tenido que poner un poco a revisar sus cuentas en 2014, 2015. Entonces, ahora si los precios de petróleo se mantienen por encima de 50, esos países se van a beneficiar. Hablamos de Colombia, hablamos de Rusia, hablamos de Malasia, un poco de México también de ese lado. Pero del otro lado, los que vemos que eran los famosos poster child, los buenos alumnos de la época de tapering tantrum de Bernanke, que hablamos de India, hablamos de Turquía, de Sudáfrica y de México, esos países estamos viendo que hay una especie de reform fatigue, que ya no están dando mucho en reformas, inclusive están un poco cambiando, alterando sus políticas para mejorar el crecimiento. Y eso quiere decir que son los próximos quizás en tener una situación un poco más volátil. Y generalmente es donde los inversionistas crossover, los más grandes, están aparcados recibiendo su income. Entonces vemos a esos países quizás no beneficiarse tanto de la próxima ola de inversión y los que quisiéramos estar subinvertidos. Sergio Trigo Paz, muchas gracias y buenas noches para ti. Gracias a ti. Para el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, el CESP, México requiere un superávit primario cercano a 300,000 millones de pesos en 2017 para estabilizar las finanzas públicas y mantener constante la relación deuda a PIB. Analizamos el tema más a